Apocalipsis 4 y vamos a leer versículos del 1 al 2. Dice la palabra del Señor: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Padre, te damos gracias en esta mañana y te bendecimos, Dios, por el milagro de la vida y por el milagro de tu salvación. Por tu gracia infinita, por tu misericordia inagotable, Señor, porque nos has colmado de favores y de misericordias, porque has saciado de bien nuestra boca, Señor, porque sacaste nuestra alma de la angustia, Señor, porque nos libertaste, Señor, del yugo de la esclavitud, nos rescataste, Señor, del reino de las tinieblas, nos trajiste al reino de tu luz admirable, Señor. Gracias, porque has abierto nuestros oídos a tu voz, Señor. Gracias, Dios del cielo, te damos en esta hora. Oro, Dios, para que tu presencia esté en cada uno de nosotros y en cada uno de nuestros hogares. Que tu espíritu esté abriendo nuestra mente y nuestro entendimiento, abriendo nuestros oídos, Señor, para que tu palabra, Señor, haya cabida en nuestro corazón, para que tu palabra, Dios del cielo cortante, Señor, como espada de doble filo, Señor, atraviese nuestras almas y nuestros corazones, Señor. Qué bueno es haberte conocido, Dios del cielo. Alumbra nuestro entendimiento, Señor. Habla nuestras vidas. Produce con tu palabra y con tu poder y autoridad. Produce en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Te damos gracias, Dios. Te bendecimos, Señor, y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en el día de hoy, el libro del Apocalipsis está tocando un tema bastante común, pero a la vez bastante misterioso, y es el tema del cielo, ¿cierto? Dice todo el mundo, pues, hasta hace algunos años todo el mundo decía que iba para el cielo. El cielo era como que después de que yo me muera, cuando esté en el cielo, o sea, todo el mundo da por hecho que cuando se muere va al cielo. De hecho, los que creen en el cielo y en el infierno dicen todos que pues cuando se mueran van para el cielo. Algunas personas de pronto más conscientes de su maldad o de su pecado, han optado por la opción de decir que no existe ningún cielo, que simplemente pues uno se muere y ya, y se acabó todo y no hay una vida más allá de la muerte. Esa es una posición más cómoda como para no tener que debatir el asunto de si me voy para el cielo o si me voy para el infierno. Y bueno, los que creen en Dios siempre han hablado del cielo, como que ese es el único lugar a donde van todos los muertos. Y de hecho, cuando una persona es muy mala, pues en la religión tradicional hay un lugar llamado el purgatorio, donde supuestamente la persona va a purgar sus maldades. Ahí se queda un ratico ahí mientras es purificada. Esta doctrina que proviene del catolicismo romano anula toda la eficacia, la efectividad del sacrificio del Señor Jesucristo, de su sangre, de su poder, porque con una sola ofrenda, con la ofrenda de su cuerpo, dice el libro de Hebreos, que él hizo por una vez por todas, hizo para siempre perfectos a los que fueron santificados con su sangre. Él en la cruz del Calvario dijo: consumado es, y él dice que él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por él. Pero cuando nosotros hablamos del cielo, estamos hablando de una realidad sumamente compleja. El cielo es una realidad sumamente compleja, y cada uno de nosotros tendrá en su mente y en su corazón una imagen o una perspectiva o una expectativa acerca de lo que es el cielo. ¿Qué es el cielo? El cielo es una realidad sumamente compleja, una realidad que reta todas las capacidades de nuestra imaginación,
y que sobrepasa la capacidad del lenguaje para poder expresarla. El apóstol Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo, pero que no le fue dado el permiso de hablar de aquellas cosas. Y a diferencia de esa experiencia del apóstol Pablo, Juan aquí tuvo una experiencia y a él le fue ordenado que hablara de las cosas que fue, le fue ordenado que escribiera las cosas que son. Y el cielo es algo tan complejo y tan difícil de expresar y a la vez tan difícil de imaginar, que es imposible pensar que el cielo sea una invención humana, dada la complejidad y la profundidad del concepto del cielo. Cuando nosotros abrimos nuestra Biblia, el primer versículo que encontramos es Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se nos olvida que no está diciendo que en el principio creó Dios la tierra, sino que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, los cielos y la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el cielo es una realidad tangible, tan tangible como la tierra, y tan creada y tan real como la misma tierra, porque está diciendo que el mismo que creó la tierra creó también los cielos en el mismo momento, en el mismo espacio, cierto, de tiempo, cuando comenzó a rodar el concepto del tiempo, cuando comenzó a existir el primer segundo, porque Dios habita en la eternidad y ahí no hay tiempo, pero cuando Él crea el tiempo, por así decirlo, creó los cielos y creó la tierra. Y los cielos son una realidad que Dios creó, no es un concepto, no es algo etéreo, no es algo místico, sino que fue algo que Dios creó de la misma forma que creó la tierra, pero de diferente sustancia, de diferente esencia. Es decir, la sustancia de la tierra es diferente a la sustancia del cielo, pero son dos cosas creadas por Dios, son dos espacios geográficos, por así decirlo, si es que puedo utilizar ese término, son dos espacios, son dos lugares totalmente diferentes, pero reales, que simplemente tienen diferente sustancia, tienen diferente naturaleza, tienen diferente esencia. Por ejemplo, en Primera de Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo nos habla acerca de una diferencia que hay entre los cuerpos terrenales y los cuerpos celestiales. Vamos a Primera de Corintios, solo un segundo, para que entendamos el concepto de que el hecho de que el cielo sea diferente a la tierra no significa que no sea real. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, del 35 al 44. Voy a leer todo este pasaje simplemente para que percibamos la diferencia que hay entre algo que tiene una esencia terrenal y algo que tiene una esencia celestial. Dice: pero dirá alguno, Pablo está hablando de la resurrección de entre los muertos. ¿Cómo vamos a resucitar de los muertos? Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio. Está diciendo, esa palabra o esa pregunta es una pregunta necia, absurda. Dice: necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne. O sea que todo es carne, pero las carnes son diferentes. Dice, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual.
Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. No sé si está claro, no podemos conocer cómo es esa sustancia espiritual, pero el apóstol Pablo aquí nos está diciendo que hay cuerpos celestiales y que hay cuerpos terrenales, pero son cuerpos. O sea, cuerpo significa algo que tiene sustancia, algo que se puede tocar, algo que se puede percibir y que se puede ver. Y el cielo es una realidad tangible y visible que en este momento no podamos ver, pero que sí existe y que es real y que es tan real y tan visible que Dios, a través de este capítulo del Apocalipsis y que de otros capítulos más del libro, corre el telón y permite que nosotros tengamos una aproximación a esas realidades. Pero este no es el único momento en que Dios nos muestra el cielo. No, desde el Antiguo Testamento, Dios está tratando de mostrarnos que existe el cielo, que Él está en un trono, en un lugar llamado cielo. Y cuando Dios le dice a Moisés, cuando le da las instrucciones para que construya el tabernáculo, le dice algo supremamente importante, y es que le dice: mira que hagas todo conforme al modelo que te mostré en el monte. Allá en el monte Sinaí, recuerdan cuando él duró 40 días. Allá en el monte Sinaí, él estaba recibiendo una revelación de parte de Dios de cómo tenía que ser construido el tabernáculo. Y le dice Dios que cuidado le va a quitar o le va a añadir algo diferente, que ese tabernáculo, que va a ser el santuario de Dios en medio de los judíos, en medio de los israelitas, tiene que ser exactamente como Moisés lo está viendo, exactamente como Dios lo está mostrando. Y el libro de Hebreos, hermanos, vamos un momentico al libro de Hebreos, nos confirma lo que estamos diciendo hoy. El libro de Hebreos, vamos al capítulo 8 de Hebreos, nos confirma que ese modelo que Dios le da a Moisés es un modelo del verdadero tabernáculo, del verdadero trono de Dios, del verdadero cielo. Vamos a Hebreos capítulo 8 del 1 al 2. Me demoro porque tengo una Biblia nueva y tiene las hojas pegadas. Hebreos capítulo 8. Vamos a leer del 1 al 2 primeramente. Dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El autor de Hebreos ya comienza a hacer un contraste en el tabernáculo que hicieron con Moisés y el tabernáculo que construyó Dios allá en el cielo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora no conocemos cómo son los cielos, pero Él mandó a Moisés a que hiciera un tabernáculo que es como una maqueta del cielo donde está su trono. Ahora vamos al capítulo 9 de Hebreos, avanzamos al capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 23, dice lo siguiente, vamos a leer 23 y 24, dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Él está hablando de lo que hace el sumo sacerdote cuando entra al tabernáculo terrenal, al que construyó Moisés. Dice: fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Quiero de pronto hacer una pequeña interpretación de lo que él está diciendo ahí. El autor de Hebreos lo que está diciendo es que todos esos sacrificios del Antiguo Testamento servían para purificar la maqueta del cielo, no el cielo. Servían para purificar el santuario hecho de manos humanas aquí en la tierra, para que los hombres pudiesen ingresar a ese santuario y poder adorar, que ya sabemos que no eran todos los hombres los que podían, sino en una parte los levitas o sumos o sacerdotes, y en la parte del lugar santísimo única y exclusivamente el sumo sacerdote. Entonces, cuando él habla de esos sacrificios de toros, de becerros, de corderos, esos sacrificios servían solamente para purificar el santuario hecho con manos humanas. Pero el sacrificio de Cristo sirve para
purificar el verdadero cielo y que nosotros pudiésemos entrar al verdadero cielo. Versículo 24, para no irnos del tema, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué quiere decir? La única idea que quiero retomar de ahí, porque es muy complejo todo lo que está diciendo, es que nos quede claro que el tabernáculo era una maqueta del cielo, que el tabernáculo era una sombra, un modelo de lo que es el cielo, y que eso implica que Dios, desde el Antiguo Testamento, quiere que su pueblo sepa cómo es el cielo. Y cuando tú le das la dirección de tu casa a alguien, es porque genuinamente tú quieres que te vengan a visitar. Y cuando tú hablas de tu casa a alguien, es porque tú genuinamente quieres que a tu casa venga esa persona a la que le estás hablando de tu casa, a la que le estás dando la dirección, a la que le estás describiendo de pronto cómo es tu casa. Tú quieres que esa persona entre a tu casa. Y eso es lo que el Señor nos está tratando de decir aquí. Nos está mostrando cómo es el cielo. Nos está mostrando, nos está corriendo las ventanas de su casa, para que nosotros sintamos ese deseo de ir allá, tanto como Él desea que nosotros también lleguemos allá. Bueno, ¿qué fue lo que vio Juan? Vamos nuevamente al Apocalipsis y vamos a mirar la descripción que hace Juan de lo que vio. Dice primeramente que había un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y de eso se trata todo el capítulo 4 del Apocalipsis, de el trono del que está en el cielo. Todo el mundo quiere ir al cielo, por supuesto, nadie quiere ir a quemarse en el infierno. El problema es que el cielo no es simplemente un paraíso al que van las personas que se portan bien aquí en la tierra, sino que el cielo es el trono de Dios. Y la pregunta que realmente tenemos que hacernos no es si podemos ir al cielo, sino más bien si podemos estar delante de Dios. Porque el cielo es el trono de Dios. Y el problema con el cielo no es el cielo mismo, porque aquí en la tierra hay lugares preciosos a donde ir. El problema con el cielo es que es el trono de Dios. El problema con el cielo es el trono que está establecido en el cielo. El problema del cielo es el que está sentado en el trono. Eso es lo que genera una problemática y que no sea tan simple decir yo voy para el cielo. Porque el que está sentado en el trono es el que está en el cielo. Entonces, no cualquiera puede entrar a ese lugar. Y esa es la pregunta que debemos hacernos hoy. No si voy para el cielo, sino si yo puedo ver a Dios, si yo puedo estar delante de la presencia de Dios. Esa es la pregunta. Y dice que había un trono establecido. La palabra establecido significa que es un trono firme, que es un trono inamovible, que es un trono estable, que es un trono inmutable, que es un trono, como lo llamó Isaías, alto y sublime. El Salmo 103, versículo 19. Salmo 103. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y el Salmo 89, que es un salmo bien profundo y bien extenso, el Salmo 89 en el versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. A mí me encanta ese salmo, es poderosísimo, pero quiero dejar en tu mente y en tu corazón esa frase. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Eso nos da la idea de lo firme, de lo estable, de lo inamovible que es el trono de Dios. Nosotros estamos viendo en estos últimos años un deterioro progresivo de la autoridad, un deterioro progresivo
de la capacidad de gobernar y de reinar de todos los reyes de la tierra, de todos los gobernadores y de todos los presidentes. Estamos viendo que aún en países que en otro tiempo fueron potencia mundial, hay revueltas, hay levantamientos en armas, hay conflictos, hay amenazas de golpes de Estado, que no es solamente nuestro país, que no es solamente Colombia, y que hay una crisis institucional, pero más que todo una crisis de autoridad, y que los gobiernos del mundo se están desmoronando. Y nosotros oramos por nuestra nación, y personalmente a mí me duele mi patria, me duele mi Colombia, me duele todo lo que está sucediendo. Pero tengo grabada en mi mente la imagen del profeta Daniel cuando Nabucodonosor tuvo un sueño y vio cómo todos los reinos del mundo representados en una estatua que representaba el gobierno humano. Ese fue un sueño que Dios le dio a el más grande de los gobernadores de la tierra, el monarca más absoluto y más soberano que hubo en la historia de la tierra fue Nabucodonosor, el emperador de Babilonia, del reino de Babilonia. Y todos los reinos del mundo fueron representados por Dios en una estatua, y Dios le da eso en sueños a Nabucodonosor, el sueño de una estatua que representa los reinos del mundo, donde él es una cabeza de oro y luego viene un pecho y unos brazos de plata, y luego viene un vientre y unos muslos de bronce, y luego vienen unas piernas de hierro, y ahí aparecen todos los reinos del mundo, desde Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, el último de los imperios. Pero en la visión de Nabucodonosor, que es lo que él olvida de la visión, porque se envanece cuando le dicen que la cabeza de oro lo representa a él, en la visión él ve una piedra, hermano. Una piedra que golpea a la estatua que simboliza los reinos del mundo. Y que cuando esa piedra golpea los pies de esa estatua, la estatua completa se desmorona y se viene abajo. Y esa es una profecía, hermano, que se ha cumplido en su totalidad. Y que lo único que falta es que la piedra toque la estatua para que la estatua entera se desmorone. Y cuando yo recuerdo eso y lo tengo grabado en mi mente, en esa visión que Dios le dio a Nabucodonosor, y que todos debiéramos tener grabada esa visión en nuestras mentes, cuando veo los reinos del mundo colapsar, la crisis institucional, administrativa, la crisis de autoridad, entiendo que es necesario que todo se derrumbe, hermano, que es necesario que todo se desmorone para que se establezca el reino inconmovible de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata el reino de Dios. Y nuestros corazones pertenecen a ese reino y deben latir a ritmo del corazón de Dios. Deben latir al ritmo de la profecía. Tenemos que estar conectados con lo que es real, verdadero y eterno, y no con lo que es pasajero. Y eso no quiere decir que no oremos por nuestro país. Dios muda los tiempos y las edades, y Él puede concedernos misericordia y unos años más para que más personas se conviertan, porque Él no retarda su promesa, dice la Escritura, sino que es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Pero la palabra de Dios y todas las profecías bíblicas se han de cumplir, y los reinos del mundo se han de desmoronar, y el único reino que va a ser establecido es el reino del Señor Jesucristo. Esa piedra se convertirá en un monte que gobernará sobre toda la humanidad. El trono está establecido en el cielo. El trono no es voluble, no es inestable, es un trono establecido que nada ni nadie puede derribar. Ahora, en el trono está uno sentado, y la frase está uno sentado, la frase sentado,
que se usa mucho acerca del Señor Jesucristo, el cual está sentado a la diestra de Dios, no significa que se sentó porque está descansando. Sentado significa que está en un acto continuo de gobierno, de autoridad, que está gobernando, que está reinando. Los reyes, para reinar, para gobernar, para ejecutar sus juicios, se sientan en el trono. No sé cuántos hemos visto películas del reinado de Roma, del Imperio Romano, todas esas películas donde muestran también la monarquía de China, de los países asiáticos, donde muestran al monarca sentado. Y está sentado no porque está descansando, sino porque está en el ejercicio de su labor de reinar y de gobernar sobre su país o sobre su región. Entonces, aquí dice que hay uno sentado y ese que está sentado tiene el control absoluto y total de todo lo que existe. En el cielo reina Dios, hermanos, y reina Dios de modo absoluto y reina Dios de modo soberano. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que en el cielo no hay ni la más mínima posibilidad de que alguien se rebele contra ese trono. Ni siquiera en su mente ni en sus pensamientos. Ninguna de las criaturas que está alrededor del trono puede concebir en su mente o en su pensamiento algo contra Dios o contra su majestad o contra su autoridad o contra su dominio. Nadie, ninguna mente de los que están allí puede siquiera pensar, oye, pero a mí me parece que esto no debiera ser así. Hombre, yo opino que el Señor se está pasando un poco. O yo opino que hay como que mucha misericordia, ya debiéramos terminar. O sea, nadie, escuche bien, ni siquiera son concebidos esos pensamientos en las mentes. Y la evidencia de esto está en la caída de Satanás. Ven a Isaías capítulo 14, versículo 12, para que veas lo que sucedió con Satanás cuando él se le dio por pensar, porque le pasó el pensamiento por la cabeza. En Isaías 14, mira lo que leemos de Satanás, de el 12 al 15. Mira cómo dice la frase, cómo comienza: ¿cómo caíste del cielo? ¿Cómo caíste del cielo? Inmediatamente que Satanás tuvo un pensamiento, un sentir, así como un visaje que le pasó por la mente de que él podía, por algún momento, por algún segundo, ocupar ese trono y recibir algo de la gloria que le pertenecía a Dios, nada más cuando ese pensamiento cruzó su corazón, inmediatamente cayó del cielo y cayó de su posición. Dice el versículo 12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, él nunca pudo hacer lo que pensó, simplemente su corazón lo pensó. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y ven a Ezequiel 28, que también habla de esa caída. En Ezequiel capítulo 28, el versículo 14, dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego. No sé si recuerdan a Isaías capítulo 6, cuando él dijo: ay de mí que soy muerto, un ángel voló y del trono cogió unos carbones encendidos. Esas son las piedras de fuego que simbolizan la santidad del trono. Y el hecho de que una criatura pueda pasar por esas piedras significa que esa criatura es santa. Dice: en medio de las piedras de fuego te paseabas. Él era santo, él era puro. Versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos, o sea, en todo lo que tú hacías, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad.
¿Dónde se halló la maldad? En el corazón de él. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Cuando decimos que uno está sentado, lo que queremos decir es que Dios está gobernando con un gobierno soberano y absoluto, y que en el cielo se hace, se piensa, se siente, se anhela y se disfruta de la voluntad de Dios y de más nada. Nadie quiere, ni desea, ni piensa cosa diferente a hacer la voluntad de Dios. Por eso cuando Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro, Él dice que pidamos que se haga la voluntad de Dios aquí en la tierra de la misma manera que se hace en los cielos. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra se hace la voluntad de Dios, pero existen dos clases de voluntad de Dios. Una voluntad permisiva, que es cuando alguien hace lo malo y Dios lo permite porque de alguna manera soberana eso va a coincidir con los planes de Dios y va a traerle más gloria a Dios. Pero es una voluntad permisiva, es decir, el anhelo de Dios no es que la gente se mate, no es que la gente robe, no es que la gente muera, no, eso no es, pero Dios permite, voluntad permisiva. Pero en el cielo no existe esa voluntad permisiva. En el cielo existe la voluntad absoluta de Dios, de tal manera que todos los seres y las criaturas del cielo hacen exactamente lo que Dios quiere, lo que a Dios le place, lo que a Dios le gusta. Y todos esos seres que hay en el cielo disfrutan haciendo la voluntad de Dios porque tienen el mismo sentir del corazón de Dios y no hay ni un ápice de rebelión en sus vidas. Ahora, además de que todo está rendido a su voluntad, también Juan nos habla del aspecto del que está sentado a su trono. Vamos al versículo 3 y avanzamos un poco más en nuestro texto de hoy. Vamos a tomar todo el capítulo 4. Así que vamos a ir avanzando. El versículo 3, capítulo 4, versículo 3, dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Resulta que la piedra que aparece ahí traducida como piedra de jaspe es una piedra transparente y brillante como el diamante, como los brillantes, como los diamantes. Es una piedra transparente. Y la piedra que ha sido llamada cornalina en este lugar, en este texto, es roja como un rubí. Y el arco iris dice que tiene un aspecto de esmeralda, es decir, que el color que más sobresale entre todos los colores de ese arco iris es el color de la esmeralda, el color del verde de la esmeralda. ¿Qué quiere decir Juan aquí? Pues Juan aquí lo que percibe y lo que está tratando de transmitir es el esplendor, el brillo, el fulgor que emite la presencia del que está sentado en el trono. Y encontramos también en el versículo 5, si avanzamos un poquito al versículo 5, dice que del trono salían relámpagos y truenos y voces. Relámpagos, truenos y voces. Y ardían 7 lámparas de fuego delante del trono, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Antes de ir a las lámparas, dice que salían truenos y relámpagos. Un episodio parecido con truenos y relámpagos se vio cuando Dios le entregaba a Moisés en el monte Sinaí los mandamientos, las tablas de la ley. Cuando Dios hablaba y pronunciaba sus mandamientos, la voz de Dios era como de un trueno y se escuchaban truenos y se escuchaban relámpagos y había terror entre el pueblo. Y todo esto de truenos y relámpagos implica que este es un trono de juicio. Óigase bien, es un trono de juicio. Es un trono donde se va a hacer justicia, como decía el Salmo 89. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. ¿Por qué
caen los gobiernos? Por la impunidad de sus gobiernos. ¿Qué anhelaríamos nosotros para nuestra tierra y para nuestra nación? Justicia, ¿cierto? Justicia, que no quedaran impunes todos los crímenes, que no quedaran impunes todos los delitos, que es lo que nos está corrompiendo, la corrupción de la injusticia, la impunidad. Nadie tiene miedo porque es un país de impunidad. Entonces, el trono de Dios es firme porque la justicia y el juicio son el cimiento de ese trono. Y esos truenos y esos relámpagos muestran que hay juicio y hay justicia y que de ese trono va a salir el juicio para toda la creación. De ese trono va a salir el juicio para toda la creación. Bueno, en el versículo número 3 dice que hay un arco iris. Junto con esos truenos, junto con esos relámpagos, Juan también vio el arco iris. Y recuerden que el arco iris es la señal del pacto de misericordia para con la creación. Entonces encontramos que en el trono de Dios hay justicia, hay juicio, están saliendo y van a salir juicios para toda la creación. Pero hay un arco que rodea el trono y es el arco de su pacto, de su misericordia. En otras palabras, hermano, recuerden que no es el arco de la misericordia, sino el arco del pacto. Él con este arco selló un pacto con Noé y con la humanidad de que él no iba a destruir a la humanidad nuevamente con diluvios de agua. Así que el arco iris no es la señal de su misericordia, sino que es la señal de su pacto. ¿Qué quiere decir eso? Que habrá juicio y habrá justicia sobre toda la tierra, pero se mantendrá su pacto. Así que lo que nosotros o lo que las criaturas o los seres humanos tienen que cuidar es permanecer en ese pacto. Y sabemos que como iglesia estamos cobijados por el pacto de la gracia que ha sido sellado por el sacrificio y por la sangre del Señor Jesucristo. Así que es un trono de gracia, es un trono de misericordia, pero es un trono de juicio, es un trono de justicia, porque precisamente Él va a guardar misericordia por causa de su pacto, no por causa de nuestra justicia, sino por causa de su propia integridad y de su propia fidelidad a sus pactos. Entonces todo este trono nos está mostrando la gloria de Dios. Ahora, Juan también vio el séquito de Dios, el séquito divino. Cuando un rey aparece en su trono, aparece toda una corte que hay a su alrededor. Una corte que es parte de la magnificencia y de la gloria de ese rey. Entonces vamos a mirar el séquito divino, cómo estaba conformado, y vamos a encontrar que está conformado por dos grupos de seres que están descritos aquí. En el versículo 4 dice: alrededor del trono, y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Aquí hay 24 ancianos, y la palabra ancianos no puede aplicársele a los ángeles, porque los ángeles no crecen y no envejecen. La palabra ancianos es típica de los humanos que crecen y que envejecen. Y la palabra ancianos es un título para aquellos hombres que por su sabiduría, por su madurez y por su experiencia pueden tener cargos administrativos y de gobiernos. Ancianos, de ahí es donde proviene la palabra ancianos de la iglesia, que se relaciona no solamente con su vejez, sino con su capacidad para gobernar, por la madurez, por la sabiduría que han ido adquiriendo a través de los años. Así que anciano se refiere solamente a la humanidad, a la raza humana. Bueno, además de que eran ancianos, estaban sentados en tronos. Y resulta que
solamente a los discípulos de Cristo, a los cristianos, se les ha ofrecido sentarse en tronos. Si retrocedemos al capítulo 1 y vamos al versículo 6 del Apocalipsis 1:6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ahí está la clave de quiénes son este grupo de 24 ancianos. Son reyes, están sentados en tronos, tienen coronas. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7. El apóstol Pablo habla de esas coronas, de esa corona que él estaba esperando. Segunda de Timoteo 4, versículo 7, dice el apóstol Pablo, cuando ya ha recibido la sentencia de que va a ser ejecutado, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, miren qué lindo, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nos dará que una corona de justicia. Ahora dice también que están vestidos de blanco, dice vestidos de ropas blancas. Y esas ropas blancas aparecen en el capítulo anterior, el capítulo 3 de Apocalipsis, en el versículo 5. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora vamos a Apocalipsis 19 y vamos a encontrar qué son esas ropas blancas. Apocalipsis 19, el versículo 8, dice, y a ella es la esposa del Cordero, la iglesia. A ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Pero lo que más luz trae acerca de quiénes son estos 24 ancianos es lo que ellos están cantando. Y vamos a ir solamente un momentico al capítulo 5 y vamos a leer lo que ellos cantan en el versículo 9. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Así que el cuadro está clarísimo en toda la escritura y en muchos versículos más. Está claro que estos 24 ancianos representan a la iglesia glorificada en la presencia de Dios, lista y dispuesta para reinar junto con Cristo aquí en la tierra. Pero hay más personajes que rodean el trono y hay otro grupo de personajes que es sumamente misterioso y hasta enigmático. En el versículo 6, Apocalipsis 4, versículo 6, vamos al versículo 6. Dice, y delante del trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche de decir, santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Tenemos aquí 4 seres vivientes y esta es una visión que concuerda en muchos aspectos con una visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 1. Yo quiero que hagamos un pequeño ejercicio en la lectura y vamos a buscar todos el libro del profeta Ezequiel
y nos ubicamos en el capítulo 1 de Ezequiel. Bueno, ya tenemos el capítulo 1 de Ezequiel. Ok, vamos a hacer un ejercicio y vamos a empezar a leer del capítulo 4, del versículo 4, Ezequiel 1, 4 al 28. Quiero que todos hagamos el ejercicio y que a medida que vayamos leyendo tratemos de hacer un cuadro mental de lo que se está describiendo. Vamos a hacer el intento de hacernos un cuadro mental, visual, imaginarnos cómo sería lo que Ezequiel está describiendo. Ezequiel capítulo 1, vamos del versículo 4 hasta el 28. Dice, y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban, y cuando andaban no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos, que andaban entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda. Cuando andaban, se movían hacia sus 4 costados. No se volvían cuando andaban, y sus aros eran altos y espantosos, y llenos de ojos alrededor en las 4. Y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos. Y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban. Hacia donde los movía el espíritu que anduviesen. Las ruedas también se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas. Asimismo, cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. Y sobre las cabezas de los seres vivientes aparecía una expansión a manera de cristal maravilloso, extendido encima sobre sus cabezas. Y debajo de la expansión, las alas de ellos extendiéndose, las alas de ellos estaban derechas, extendiéndose la una hacia la otra, y cada uno tenía 2 alas que cubrían su cuerpo. Y oí el sonido de sus alas cuando andaban, como sonido de muchas aguas, como la voz del Omnipotente, como rugido de muchedumbre, como el ruido de un ejército cuando se paraban, bajaban sus alas. Hermanos, yo quisiera de pronto preguntarles quién de ustedes pudo hacer una imagen de esto. A eso me refería yo cuando les decía que hay realidades que sobrepasan
la capacidad de nuestra imaginación y la capacidad de nuestro lenguaje para contarlas y expresarlas. Y yo nunca he pretendido, y creo que ningún teólogo ha pretendido jamás, hacer una explicación de todo lo que esto implica, más allá de lo que la Biblia nos dice. Y quiero, ahí en el libro de Ezequiel capítulo 1, quiero que leamos el versículo 28 nada más. El versículo 28 nada más, cuando él termina la descripción. Dice, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Escuche bien lo siguiente. La gloria de Dios sobrepasa nuestra capacidad de imaginación, de percepción y de comprensión, porque es Dios. Tú y yo somos unas criaturas finitas, con un entendimiento infinito, pero la gloria de Dios, que no es otra cosa sino la manifestación visible de todo lo que es Dios, en su grandeza, en su gloria y en su majestad, es una realidad que al verla no vamos a poder estudiarla, sino adorarla. Hay cosas que no pueden ser entendidas, sino adoradas. Y Dios es alguien que no puede ser entendido, sino adorado. Lo que nosotros entendemos de Dios es aquello que Él nos revela y nos ilumina para que lo entendamos. De resto, Dios es incognoscible para nosotros. Y la realidad de su majestad o de su apariencia es una realidad que no podemos describir, que no podemos comprender, que no podemos imaginar, que simplemente tenemos que adorar. Ahora, estos 4 seres vivientes que tenemos aquí, que se parecen en algo a lo que vio Ezequiel, y también se parecen en algo a los serafines que vio Isaías en el capítulo 6, cuando vio un trono alto y sublime, y que alrededor de ese trono habían serafines, que tenían también 6 alas, como dice el Apocalipsis aquí, que tenían 6 alas. En Apocalipsis 4:8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas. Recuerden la descripción de Isaías, con 2 se tapaban su rostro, con 2 se tapaban sus pies y con las otras 2 volaban. Y cantaban y decían en el trono lo mismo, la santidad de Dios, santo, 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 el grado superlativo de santidad. Entonces estamos frente a un orden angelical. Este grupo de 4 seres vivientes representan el orden angelical, representan a las criaturas angelicales, a todos los ángeles que Dios ha creado y que están frente al trono de Dios, majestuosos, gloriosos, superiores en potencia, de una complejidad incomprensible para nosotros, pero que también son la expresión de la gloria de Dios. Cómo Dios pudo hacer seres tan majestuosos, tan gloriosos, tan difíciles de describir. Pero hay algo más en estos 4 seres vivientes que es lo que a mí me parece relevante o importante para retomar de todo esto que no podemos asimilar. Vamos a retomar solamente algunos aspectos, y es que las 4 caras, estos 4 seres vivientes, representan las 4 facetas de la gloria de Cristo que fueron reveladas en los 4 evangelios. Escuche bien, vamos a los 4 seres vivientes en Apocalipsis 4. Dice, el primer ser viviente era semejante a un león. El león representa la realeza,
y representa la realeza del Señor Jesucristo. Jesucristo es Rey. Y el Evangelio de Mateo presenta al Señor Jesucristo como Rey. Luego dice que el segundo ser viviente es semejante a un becerro. El becerro es un ternero, un toro pequeño de 1 año aproximadamente, y es el animal del sacrificio. El becerro simboliza la obediencia, la servidumbre, el animal que es sacrificado para expiar los pecados del pueblo de Israel. Y el Evangelio de Marcos presenta a Cristo como siervo, como aquel que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Eso es lo que representa el becerro. La capacidad de entrega, de servicio, representa a Cristo como siervo, hecho siervo de la humanidad. El tercer ser viviente tiene rostro como de hombre. El tercer ser viviente tiene rostro como de hombre y representa la humanidad del Señor Jesucristo. El Evangelio de Lucas presenta a Cristo como el hombre perfecto, como el hombre verdadero, como aquel que recobra la dignidad del ser humano que Dios creó antes de la caída. Jesucristo es 100% hombre y ese es el enfoque del Evangelio de Lucas y esta es la gloria del Hijo de Dios, que es 100% Dios, pero también es 100% hombre. Y dice que el cuarto ser viviente tenía rostro como de águila, era semejante como a un águila volando. Y el águila representa las alturas, representa lo inalcanzable. Recuerden lo que habíamos hablado, el águila mira al sol de frente en las alturas. Es el único que puede mirar la gloria del sol o el esplendor del sol. Y ese es el Evangelio de Juan, quien nos presenta a Cristo como Dios. Así que nosotros tenemos aquí en los seres vivientes un cuadro de la gloria del Señor Jesucristo. Dice que tenían ojos por todas partes, estaban llenos de ojos. Eso simboliza la omnisciencia de Dios, el Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo escudriña, que todo lo conoce, aún las profundidades de nuestro corazón que nosotros mismos ignoramos, aquello con lo que nos engañamos. Por eso el salmista le oraba a Dios y le decía: escudriñame, oh Dios, y mira si dentro de mí hay camino de perversión. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos qué hay en nuestro corazón, pero Él en su omnisciencia divina todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Ahora, volviendo a los seres vivientes que representan todo el orden angelical, y a los 24 ancianos que representan a la iglesia redimida, glorificada, coronada por Dios, lista para reinar sobre la tierra. El único conflicto que tenemos es el número. ¿Acaso son 24 los redimidos o acaso son solamente 4 los ángeles? Y la respuesta de eso la tenemos también en el capítulo 5, cuando en el versículo 11 dice lo siguiente: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. ¿A dónde vamos con esto? Que el número 24 es simbólico de la iglesia. El número 24 representa la totalidad del cuerpo de ancianos, del cuerpo de sacerdotes, en el orden de los levitas. Eran 24 sacerdotes levitas. Y eso simboliza la totalidad de todos aquellos que han sido hechos por Dios reyes y sacerdotes. O sea que el número 24 es representativo de toda la iglesia del Señor Jesucristo, de todas las tribus, de todos los redimidos, de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas. Y los 4 seres vivientes también no eran 4, sino millones de millones que representan a todos los ángeles que Dios ha creado. Eso en cuanto a lo que está alrededor del trono. Bueno, quiero que vayamos a un tercer punto. Ya vimos el trono de Dios que está
establecido, que hay uno sentado. Ya vimos el séquito de Dios que está conformado por el orden angelical y por la iglesia redimida, coronada y glorificada delante de él. Y ahora vamos a un tercer punto, que es la adoración continua, es decir, cómo adoraban, y vamos a ver la forma, el fondo y el contenido de esa adoración. Y creo que esto es supremamente importante para nosotros, porque, hermanos, si nosotros vamos a adorar allá así, porque así es la adoración allá, perfecta, como la describe la Biblia, oiga, es tiempo de que aprendamos así a adorar aquí ahora. Es tiempo de que el ensayo sea correcto. ¿Cuándo uno deja de ensayar? ¿Cuándo uno deja de ensayar para una obra de teatro o para un coro o para una presentación de un concierto? ¿Cuándo dejas de ensayar? Cuando lo haces perfecto. Así que la adoración que nosotros le brindamos aquí a Dios, que debe ser genuina, que debe ser real, hermano, también debe ser un ensayo. También debemos practicar hacerlo bien, porque esa es la única función de nosotros allá en el cielo. Si es que vamos para allá, ¿cierto? Uno debe estar preparado de qué es lo que se hace allá. Vamos al versículo 8, de Apocalipsis 4. Dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y no cesaban día y noche. Allí es donde quiero ir. Y no cesaban día y noche de decir. No cesaban día y noche de decir. La adoración es continua. La adoración no se detiene. No es intermitente. Es continua, permanente. En esto consiste la justicia del trono de Dios y en esto consiste la justicia del cielo. Óigase bien, en el cielo no hay injusticia, no hay mentira, no hay iniquidad, hay justicia. ¿Y qué significa justicia? Justicia significa que cada quien reciba lo que justamente merece. Y la justicia del cielo consiste en que la honra, la gloria y la acción de gracias la recibe única y exclusivamente aquel que es digno de recibirla. Eso se llama justicia. Y en el cielo hay justicia porque solamente Dios recibe estas cosas. Vamos y leemos de nuevo. Dice en el versículo 8, no cesaban día y noche de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre, dice siempre, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, mire esto, la adoración es continua. Dice que los seres angelicales no cesaban día y noche de proclamar: santo, santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Y luego dice: y siempre, ¿cuándo? Siempre. A veces, no, siempre. Ese concepto de no cesaban día y noche es una manera judía de decir que era permanentemente. ¿Por qué? Porque en el cielo no hay día ni hay noche. En el cielo hay eternidad. Y esa es la manera como ellos quieren decir que es una adoración eterna, perfecta, permanente, incesante. Y dice que ellos no cesaban de dar gloria a Dios día y noche. Y siempre que daban esa gloria, los 24 ancianos se levantaban, se postraban, echaban sus coronas y cantaban y daban acción de gracias. Eso es permanente, eso es siempre. Ahora, ¿qué dice el versículo número 9
Dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias. Aquí hay tres cosas que hacen parte de la adoración perfecta, de la adoración celestial, de la adoración frente al trono. Son tres conceptos claves en la adoración. Ojo, cuando decimos vamos a adorar a Dios. Ojo, cuando decimos vamos a coordinar la alabanza. Coordinadores de alabanza, tengan en cuenta lo que estamos diciendo. Aquellos que coordinan deben saber qué es lo que coordinan, para quién lo coordinan y con quién y de qué modo lo coordinan. Dice que siempre que esos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias. Tres cosas: gloria, honra y acción de gracias. ¿Qué es la gloria? La gloria es la expresión de todo lo que Dios es. Que es santo, que es glorioso, que es alto, que es sublime, que es justo, que es misericordioso. O sea, la gloria es la proclamación de todo lo que Él es, la proclamación audible de todos sus atributos. Repito, la proclamación audible de todos sus atributos. Eso es dar gloria a Dios. Pero dar honra tiene que ver con la actitud con la cual lo hacemos. Honra tiene que ver con la reverencia y son dos conceptos diferentes. Escuche bien lo que le voy a decir. Cuando usted le canta a Dios, Señor, tú eres grande, Señor, tú eres justo, Señor, tú eres glorioso, Señor, tú eres precioso, usted le está dando gloria. Pero cuando usted llega tarde al culto, usted le está quitando la honra. No sé si entienden el concepto. La honra tiene que ver con la reverencia que se merece aquel al que le vamos a dar la gloria. Aleluya, gloria a Dios. Yo creo que me están entendiendo. O sea que usted puede cantar muy bonito. Muy bonito. Y todo lo que usted dice puede ser bien, o sea, teológicamente correcto. O sea, un tremendo himno. Pero usted llegó tarde al culto. Y no precisamente porque tuvo un problema. Óigase bien, porque una cosa es cuando tenemos un problema en nuestra humanidad y en este mundo caído. Eso es una cosa. Estoy hablando de cuando usted llega tarde al culto, porque usted no entiende de prioridades, porque usted no sabe lo que es honrar a Dios. Usted se sabe las alabanzas y usted conoce los atributos de Dios, pero usted no lo honra. O sea, no tiene reverencia. O usted está cantando las alabanzas, pero mira para atrás, o viene mal vestido. O sea, estoy tratando de ilustrar lo que es la honra. La honra es la reverencia. Entonces, la adoración tiene que ver con dar gloria, con dar honra, y la tercera cosa, acción de gracias. La acción de gracias tiene que ver con lo que Él ha hecho, ya no con lo que Él es, sino con lo que Él ha hecho. Toda adoración debe tener las tres cosas. Dice que los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono. Echan sus coronas delante del trono. Eso es honra. Echan sus coronas. Eso es reverencia, honra. Diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La acción de gracias la vamos a estudiar la próxima semana porque tiene que ver con lo que Dios ha hecho en nosotros. Y quiero decirles algo del libro de Apocalipsis, que es supremamente complejo, pero el libro de Apocalipsis dijimos que era una revelación de Jesucristo. Pero además de eso, el libro de Apocalipsis es una manifestación de la gloria de Dios. O sea, es un libro de adoración, es un libro de himnos, es un libro de cánticos. En el capítulo 4, si usted revisa, usted va a encontrar algo que se llama el himno de la creación. El himno de la creación. La adoración a Dios por el hecho de que Él creó todo lo que existe y por su voluntad fueron creadas todas las cosas. Es decir, que todo lo que existe fue creado por Él y toda cosa hermosa, buena que existe muestra la gloria de Él. Y debemos dar gracias a Dios por eso, por todo lo que tenemos. Pero que además de eso los creó no porque le tocara, no porque alguien le dijo, sabes que tienes que crear algo, sino porque existen por su voluntad. A Él le plació
crear todo lo que creó, todo lo que ha sido creado. Dios se complació en crearlo. Y por eso Él merece la gloria, la honra y la acción de gracias. Mire qué lindo cómo aprendemos a adorar a Dios con el libro de Apocalipsis y no solamente a tener miedo. Aprendemos a adorar a Dios dándole gloria, dándole honra y dándole acción de gracias. Ahora, ¿cuáles son esos atributos de Dios que proclaman? Son miles de atributos, pero aquí dice que están proclamando la santidad de Dios. Dice, santo, santo, santo. La santidad de Dios está siendo proclamada. Ven conmigo a Apocalipsis capítulo 21. Dios es santo. Dios es santo. ¿Recuerdan el texto cuando Dios nos dice, sean santos porque yo soy santo? Y los que adoran a Dios son santos. ¿Recuerdan que se paseaban el ángel caído, antes de su caída se paseaba por las piedras de fuego, o sea, se paseaba en medio de la santidad de Dios? Apocalipsis 21, versículo 3 al 8, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero, aquí vengo a la santidad de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dios es santo. Y vamos al capítulo 22, versículos 11 al 15. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Dios es santo y los que están a su alrededor proclaman su santidad. Su soberanía es la segunda perfección de Dios que es proclamada por los seres vivientes. Dice, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. La palabra Señor significa soberano, dueño de todo lo que existe. Unido a Todopoderoso significa que es soberano sobre todo y que gobierna sobre todo principado y sobre toda potestad. Él es el Señor Dios Todopoderoso. Proclaman su santidad, proclaman su soberanía. Y la tercera cosa que proclaman es su eternidad e inmutabilidad. Dice, el que era, el que es y el que ha de venir. Ese es el mismo Cristo que habló en el capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 8. Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Ok, hermanos, entonces este es el trono de Dios. Es una de las cosas que podemos extractar
hay muchas cosas más y seguiremos tratando con eso. Pero antes de que se nos acabe el tiempo, quiero ir a una parte supremamente importante de este texto. Y está en el versículo 1. Vamos hacia atrás. Y dice nuevamente: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá. Una de las cosas más gloriosas de esta visión y de este trono majestuoso, con estos seres vivientes, con estos truenos, con estos relámpagos, con este arco, con el Espíritu de Dios, con la presencia de Dios, una de las cosas más preciosas que hay aquí es que hay una puerta abierta. Y quiero que mires bien en el texto de Apocalipsis, porque Juan contempló esa puerta abierta en la tierra. El Apocalipsis es un libro que es muy preciso en los lugares. Y la visión que Juan tuvo en el capítulo 1 de la gloria de Cristo, la tuvo en la isla de Patmos. Él dice: yo estaba en la isla de Patmos, o sea, en la tierra, estaba en el lugar donde estaba viviendo, y de repente, en el día del Señor, estaba yo ahí en el Espíritu y oí una voz detrás de mí como de trompeta, y yo volteé mi rostro a ver la persona, y ahí es donde él ve al Hijo de Dios, y ahí es donde el Hijo de Dios le habla. Pero en el capítulo 4, Juan continúa en la isla de Patmos, con sus pies puestos en la isla de Patmos, pero él dice que alza su mirada al cielo, y desde la isla de Patmos, desde la tierra, él puede contemplar que en el cielo hay una puerta abierta. Primera cosa, la puerta abierta es visible desde la tierra. ¿Y quién es esa puerta abierta, hermano? Jesucristo es esa puerta abierta en el cielo. Vamos a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 10. Juan, capítulo 10, leemos el versículo 7 al 9. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ven conmigo también a Apocalipsis capítulo 3, versículo 8. Apocalipsis 3, versículo 8. Dice: yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Y vamos también a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hermano, y no se refiere al lugar santísimo del tabernáculo hecho de manos de hombres, porque ninguno de nosotros entra allá. Ni somos judíos, ni somos el pueblo de Israel. Nosotros somos la iglesia. Jesucristo entró al cielo mismo por nosotros. Se refiere al lugar de la presencia de Dios. Dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Esa puerta abierta en el cielo la abrió el Señor Jesucristo a precio de su sangre, a precio de su cruz, a precio de ser atravesado, a precio de su muerte. Así que cuando tú contemples el Calvario y cuando tú contemples la realidad del cielo y contemples tu maldad, tu pecado, tu iniquidad, tu incapacidad moral para estar allá,
acuérdate de que Cristo en la cruz del Calvario abrió una puerta para ti y para mí en el cielo. Y la puerta está abierta. Pero no es solamente una puerta, sino que también Juan escuchó una voz como de trompeta que dijo, sube acá. Una voz como de trompeta. ¿Y quién tiene voz como de trompeta sino Jesucristo, nuestro Rey y nuestro Señor? Y la voz del Señor Jesucristo, la misma voz que le habla a Juan, nos habla a ti y a mí, nos habla a todos nosotros y nos dice lo mismo, ven a mí. Todos los requerimientos del Señor Jesucristo es sube acá, ven a mí. Todos los requerimientos de Jesús son un llamado, es una voz que nos llama, es una voz que nos invita. Quiero que vengas conmigo otra vez a Hebreos. Hebreos, ahora el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. La voz del Señor Jesús está sonando. Hebreos, capítulo 12, versículo 25. Mire lo que dice acerca de la voz de Jesús, el autor de Hebreos. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. Una voz desde los cielos nos amonesta, que es la voz de Jesús. La voz del cual, esta voz, la misma voz que le dijo a Juan, sube acá, la voz del cual conmovió entonces la tierra. Eso fue cuando en el Sinaí hizo que el monte del Sinaí se estremeciera y retumbara. Esa era la voz de Dios. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, esta voz, la voz de Jesús, ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hermano, todos los reinos del mundo van a caer. Todos los imperios van a caer. Todos los principados, todas las potestades, todo dominio va a ser suprimido. Y tenemos que estar listos por lo que dice aquí. Versículo 28. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, o sea, mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Hermano, todo lo que nosotros hacemos, todo por lo que nos preocupamos, por pagar la luz, el gas, el teléfono, trabajar, cumplir la cuota, toda esa lucha es una lucha de cosas movibles que dejarán de ser. Pero nosotros somos supremamente afortunados porque hemos heredado un reino inconmovible. Porque tenemos un llamado para un reino eterno e inconmovible. Esa voz de sube acá no es solamente una invitación, hermano. Ven conmigo otra vez al capítulo 4 de Apocalipsis. Dice que la voz dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Eso fue lo que dijo la voz. La voz le dijo a Juan, Juan estaba en Patmos mirando hacia el cielo, vio una puerta abierta y escuchó una voz que dijo, sube acá y te mostraré todas las cosas. Hermano, ¿Juan volaba? No, Juan no volaba. ¿Juan podía subir? No, por favor, un anciano de pronto tenía cadenas. Agotado por los trabajos forzados de la isla de Patmos. Y la voz le dice, sube acá. ¿Será que Dios pretendía que Juan volara? No. Es que la voz de Dios levantó a Juan. Dice
que la voz dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Y el versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo. Al instante. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que la voz del que te llama también es poderosa para traerte, para levantarte, para santificarte, para arrebatarte. La Biblia dice, llegará el tiempo en que los muertos oirán la voz de Dios. Tal como Lázaro escuchó en la tumba la voz de Jesús cuando le dijo, Lázaro, levántate y ven fuera. Así tal cual sucederá cuando Dios nos llame. Pero tenemos que aprender a obedecer esa voz y a creer que en el mismo poder de su palabra está la capacidad de hacer lo que Él nos pide. Cuando Dios nos dice sube acá, subimos acá. Cuando Dios nos dice ven, venimos. Cuando Dios nos dice oye, oímos. Cuando Dios nos dice ve, podemos ver. Porque en su palabra está el poder. Así que yo quiero que adoremos hoy a Dios y nos preguntemos por un momento si esa es la majestad del cielo, si esa es la grandeza del cielo, ¿cómo yo soy invitado a ese lugar? Tú te has puesto a pensar en por qué tú y yo, porque eso es un pensamiento que nos debe ocupar, por qué tú y yo somos invitados a ese lugar. ¿Por qué tú y yo? Y quiero cerrar este mensaje con un texto que explica claramente por qué tú y por qué yo. Y por qué cada uno de ustedes han sido llamados para estar delante de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Y vamos al versículo 26 al 29. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. A fin de que, ¿qué? De que haya justicia en el cielo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Qué está diciendo Dios aquí? ¿Por qué te escogió? ¿Por qué me escogió? ¿Sabes por qué me escogió Dios a mí? Por lo vil, por lo menospreciable, por lo débil que yo era. No sé por qué crees tú que Él te escogió, pero yo tengo claro por qué me escogió a mí. Porque yo soy del mundo lo vil, lo débil y lo menospreciable. Porque cuando estemos allá no vamos a poder jactarnos de nada. Porque todo lo que hemos recibido, lo hemos recibido de Él. Porque la corona que Él nos da es la corona de aquello que logramos, porque Él nos los permitió hacer. Por eso dice el Señor Jesucristo, retén lo que tienes para que nadie quite tu corona. Porque con esa corona lo podrás adorar mejor a Él. Habrá quizás personas que se salven y no tengan ninguna corona. Será muy triste no tener con qué adorar a Dios. Será muy triste no tener con qué adorar al Rey. Pero Dios nos llama y nos da el poder de vencer. Es Él quien produce en nosotros el querer como el hacer. Y eso éramos nosotros, vil, despreciable, débil y necios. Pero ahora somos hechos, como dice la Escritura, justicia de Dios en Él, para
vivir para su gloria, que no quede ni un ápice de orgullo en nuestros corazones, que no pensemos ni por un instante ni por un segundo de que algo de lo que tenemos lo merecemos. No merecemos nada de lo que tenemos, ni merecemos nada de lo que somos. Todo lo hemos recibido. Y somos nosotros deudores de su gracia y de su favor, para adorarlo a Él con todo nuestro ser. Que no quede orgullo en tu corazón. Si hay un ápice de orgullo en tu corazón, hermano, no estás preparado para el cielo. Si tú hoy sabes que eres un pecador, Dios vino por ti para llevarte al cielo, porque Él no vino por los justos, Él vino por pecadores como tú. Si tú tienes hoy conciencia de pecado, es porque Dios quiere llevarte a su presencia, siendo débil, vil, necio y menospreciable, para que cuando estés allá no tengas de qué jactarte, sino que por pura gracia lo adores y te deleites en Él.